Muy bien, Shabbat Shalom para todos en un nuevo estudio de este Shabbat. Vamos a compartir un tema un poco siguiendo la costumbre de mis últimas presentaciones, donde hemos profundizado sobre los comienzos de los últimos libros como Levítico, Baikra, el número, Bamidbar, y ahora me gustaría tratar un tema principal del último libro, del quinto libro, de lo que se conoce como la Torá o el Jumás también. Jumás viene de cinco. Y en este caso del libro conocido como Deuteronomio. Así que, pero vamos a profundizar desde el hebreo, que es lo que nos trae más revelación. Así que en hebreo, lo que pueden estar viendo, la pantalla se escribe con el plural, es una palabra plural, compuesta de cinco letras. La primera es Dalet, la segunda es Bet, la segunda es Resh, la cuarta es Yor y la última es Mem. Men final porque, bueno, los que saben, escribe distinto cuando está al final. Esas cinco letras porque los otros simbolitos son acentos. Esas letras se transliteran y fonéticamente se mencionan como Devarim y se traduce generalmente, tiene muchas traducciones, pero generalmente se traduce como palabras. Ahora ya vamos a profundizar. Recordemos que esta palabra Devarim, como toda, en general, todas esas palabras que terminan en yor y mem, son plural, masculino. Entonces, vamos a profundizar en las palabras en singular, que es la raíz, y son las primeras tres letras, Dalet, Bet y Res. Entonces, vamos a zambullirnos un poco en la sabiduría hebrea, de lo que se puede decir, ¿no? Lo que encontramos en España. Y para eso, por supuesto, tenemos que ver el comienzo de ese libro conocido como Deuteronomio. Aclaramos, antes de seguir, que Deuteronomio proviene de una traducción del hebreo al griego, llamada Septuaginta. Deuteronomio significa, está compuesta de la palabra deutero, que es después, y nomio, que viene de la ley. Entonces se traduce como después de la ley. ¿Por qué le pusieron esa palabra a los rabinos? Bueno, porque la Torá se considera, o la ley se considera entregada en los primeros cuatro libros, hasta números, y después ya es como un repaso. De hecho, en el judaísmo le llaman Misne Torah, Misne significa repaso y de la Torá. Entonces, por eso Deuteronomio es después de la ley, de después de entregada en los primeros cuatro libros. Entonces, ¿cómo arranca este libro de Deuteronomio en su primer versículo? En español dice, estas son las palabras que habló Moisés, o Moshe en hebreo, a todo Israel. Arranca el último libro que es todo un discurso antes de morir Moisés, y antes de que el pueblo cruce, aunque eso ya ocurre en el siguiente libro, que es el sucesor de Moisés, y a Josué, o Josué conocido. Pero aquí son las últimas palabras. Todo el libro es advertencia y exhortación de las últimas palabras de Moisés. Entonces, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Y en hebreo dice, Ele Haddevarim hacer diver Moshe el Kol Israel. Es decir, Ele, estas, Haddevarim, fíjense que ahí no solo aparece esa palabra plural de Barim, sino que aparece con una letra
que es como el artículo que define en español, el artículo, así como él, los, la, bueno, aparece Haribarim. Y cuando aparece este artículo en una palabra, realza la importancia de esa palabra. Por eso está este artículo. No dice que Dios de Barim, porque eso ya sería palabras que habló Mosé. No, estas se refieren a importante. Un rombito, no sé si ustedes lo vieron aquí, es como un rombito. Bueno, eso es un acento que está mostrando que lo usan en los cantos en la sinagoga, y hay muchos acentos, pero este está indicando que esta palabra, así como el artículo lo dice, es muy importante, es muy profunda espiritualmente. Entonces, Hadebarim. Y fíjense que la palabra o el verbo habló se dice diver. ¿Qué tienen en común Devarim y Diver? Bueno, Devarim, un sustantivo plural, y Diver es un verbo. Los dos tienen la misma raíz. Ustedes fíjense que Devarim comienza con Dale, Bet y Res, y Diver tiene Dale, Bet y Res. O sea, tienen la misma raíz verbal. Así que aquí ya tenemos algo para poner la atención. Tenemos palabras y tenemos el verbo hablar. De alguna manera, lo que se puede decir que estas, en hebreo, para que se vea un poco, si bien se traduce como habló o decir también, o dijo, habló o dijo, es como que en hebreo está diciendo, estas son las palabras que palabreó Mosé. No se dice, no se traduce así, pero el sentido es ese. O estas son las palabras que dio Mosé. Dio Mosé en el sentido de entregar palabras. Bien, fíjense, ahí está, ahora yo hago un recuadro de las dos raíces, que es la palabra dabar. Entonces, esta es la raíz tanto verbal como del sustantivo. Dabar. Comúnmente se traduce como, en singular, palabra. También implicación materia, es decir, el tema. Por ejemplo, aunque acá coincide, el tema es la palabra Devarim. Entonces, la Dabar es la palabra Devarim. Yo elegí el tema Devarim. Y ese sería la Rabá, ¿no? La materia, el tema. Pero fíjense que hay muchas aplicaciones de esta palabra y yo he seleccionado entre todas las aplicaciones las que considero que tienen una profundidad espiritual muy grande para asimilar, para captar de la importancia de esta palabra. En un primer, eh, en una primera instancia, esta palabra tabar se traduce como, se puede traducir, o sea, toda esta palabra es de acuerdo al contexto donde aparece, pero es la posibilidad de traducción. Como acuerdo, como trato, otra palabra podría ser un pacto. También se puede traducir como conmemoración, consejo, discurso, decir, hablar y mandar, ¿no? Acá, ¿qué podemos traer de esta primera línea de posible traducción? Bueno, un acuerdo o trato o pacto tiene que ver con la Torá. Lo que suelen estudiar, saben que el pueblo de Israel hizo un pacto en el monte Sinaí. Eso está en el libro de Shemot, Éxodo. Después de ser libre, hizo un pacto de obediencia, como explicó el hermano José Luis. Un pacto de obediencia y un pacto de compromiso para devolverle todo o retribuirle todo el amor que tuvo Yahweh con su pueblo. Entonces hay una retribución, hay algo recíproco. Entonces, Dabar también es un pacto. O sea, el pacto que se hizo en el Sinaí es una Dabar, es un Dabar. Entonces, acuerdo o pacto. Y eso lleva a qué? Lleva a conmemorar. De hecho, todas las festividades
estar relacionada con ese pacto, incluso el Shabbat. Pero después también está, sobre todo Pesaj, que es la conmemoración de la libertad para hacer un pacto de obediencia. En este pacto, este pacto está vigente siempre y incluso está renovado. Y en el Mesías es cuanto más tenemos que comprometernos con ese pacto porque está profetizado, ¿no? En Jeremías. Entonces, conmemoración, consejo, discurso, todo eso es lo que entrega Moshe. Está siendo, fíjense que no es solamente un sustantivo, sino también que es una acción. Es, el discurso es sustantivo, pero también significa decir, hablar, mandar. O sea, esta palabra, más allá de que puede significar palabra, es una acción de emitir palabras y también, bueno, de aconsejar y todo eso, ¿no? En otra línea de posible traducción o significado, mejor dicho, es, o son, mejor dicho, decreto, ley, precepto, mandamiento, mandato, mensaje y libro. Miren cómo está todo relacionado. Dabar puede ser de un decreto, puede ser una ley, puede ser un precepto, un mandamiento, un mandato, un mensaje que te saque a partir de mandamientos o leyes, y finalmente un libro. La Torá es Dabar, es una enseñanza. Torá significa literalmente instrucción, pero el sinónimo tiene con Dabar. Dabar y Torá pueden llegar a ser sinónimos en cuanto al libro de enseñanza. Y fíjense cómo se amplía el significado de Dabar. También puede significar pensamiento, pregunta, proceder, respuesta, trato, cumplimiento y hecho. Ahí ya no es una palabra, ya no es un mandamiento, ya no es un acuerdo, un pacto, sino que el pensamiento de una persona también es dabar o devarim, si son en plural, y la pregunta tan importante es, por supuesto que a pesar de que es un pensamiento que no se materializa en palabra, es una palabra en la mente, y la pregunta es una palabra, o sea, es una idea, un pensamiento, y la pregunta tiene que ser, por supuesto, más importante es buscar conocer. ¿Cómo hago para conocer al Todopoderoso? Y en base a eso es conocer su palabra, justamente, para proceder, actuar y responder. Porque Yahweh está clamando o reclamando que lo conozcan y en ese sentido uno tenga una respuesta. No es conocerlo y no hacer nada, sino que responder y en ese caso, en ese sentido, hacer un trato y cumplir y hacer. De eso se trata el pacto con Israel. Y también, fíjense qué maravilla que dabar también significa arreglar, además de hablar. Arreglar, es posible que sea arreglar algo, que arreglar que no solo podría ser arreglar la forma de hablar, que eso están en la enseñanza, incluso en la enseñanza del Mesías, que dice que tengan cuidado con las palabras que salen de la boca, eh, y también arreglar el hablar en sentido de tener cuidado de no herir con palabras, porque las palabras van entendiendo que tienen poder. Un principio de la Torá enseña que la palabra tiene poder. De hecho, con la palabra, y lo dicen los salmos, el Todopoderoso Yahweh creó el mundo y la palabra de las personas puede modificar realidades, ya sea, como dice, en el sentido
destructivo, o sea, la palabra puede, mal usada puede destruir el estado de ánimo, o aunque no destruir, pero sí dañar el estado de ánimo de una persona, y a su vez una palabra bien, que ya la vamos a ver en un pasaje, bien aplicada y a tiempo puede sanar un espíritu abatido. Por eso la palabra tiene poder. Y aquí en este sentido de someter, bueno, la palabra que tiene, que es parte como pensamiento, tiene el sentido de destruir qué cosas al someter. Bueno, destruir todo lo negativo que hay en la persona de una misma, en la personalidad de uno mismo. Entonces, al destruir lo negativo, la única manera es sometiendo. ¿Qué cosa? Sometiendo la voluntad. Si ustedes recuerdan, uno de los frutos del espíritu del que habló el apóstol Saúl, Pablo, está mencionado último, pero yo creo que es el principal, y se llama el fruto dominio propio. Y para tener dominio propio hay que someterse, humillarse, controlarse. Y bueno, ya también significa aconsejar, por eso hablamos de arreglar y tener cuidado con las palabras que se dicen, anunciar, anunciar a otros la verdad, añadir y cesar, eso tiene que ver con lo que dijimos antes, en someter, añadir qué cosa, obediencia, cesar parar con la desobediencia, componer, componer con la santidad a través de la obediencia y determinar, uno determina cómo vivir. Es decir, uno se compromete y se esfuerza en cómo actuar, cómo vivir, de acuerdo a los mandamientos. Y eso lo lleva a uno a dirigir. Estamos hablando de posible significado de la palabra davar. Entonces, davar también puede ser dirigir, disertar, divulgar, responder y seguir. Último, ese seguir no es el menos importante. También puede ser el más importante. Seguir qué cosa, seguir dabar, seguir un camino que tiene una palabra. Entonces, fíjense que en el segundo versículo de ese libro dice, recuerda el largo camino, dice, Kol Haderech. Curiosamente, camino se dice derech, y curiosamente también empieza con la palabra dale, igual que la palabra dabar. Camino, derech, el camino que Yahweh tu poderoso, Elohim, o como algunos traducen Dios, pero es Elohim tu poderoso, te hizo andar, dice Jolijaja, te hizo andar, transitar en el desierto. Recuerden que el anterior estudio que está en el canal de YouTube, hemos hablado mucho del cuarto libro, número, que se dice Bamidbar, en el desierto. ¿Qué particularidad tiene el desierto? Que tiene la palabra dabar incluida. O sea, se puede decir que lo que está en clave o ahí escondido es, te hizo andar en el desierto, pero el desierto es en la vida que te entregó según la palabra o en el pacto de la palabra de Yahweh. Eso es lo que hizo andar a Israel. ¿Para qué? Para probarlo. Pasado de los 40 años, ¿para qué? Para probarte, afligiéndote, o sea, haciéndote pasar necesidades. Y aquí aparece una palabra muy importante, anorja, de aná, de afligir, pero no es una aflicción por capricho, es pasar la necesidad para ver cómo actuamos frente a Yahweh. Y lo dice ahí mismo, para saber lo que había en tu corazón. Esto no es el comienzo, perdón, aclaro que esto es el capítulo 8 de Devarim o Deuteronomio. Y ahí explica un poco todo el corazón o la esencia del libro.
¿Para qué es Adapar? Para saber lo que había en tu corazón. Esos, esos sufrimientos que representan todo lo que nosotros pasamos en nuestra vida. Y si guardarías sus mandamientos o no. Para eso están las pruebas. Porque sin pruebas todos somos perfectos, obedientes o guardadores. Pero cuando llegan las pruebas, cuando a ver si realmente no nos desviamos. Amar, guardar y sus mandamientos, mis botai, ese es otro sinónimo de dabar. Mispa, que es mandamiento, es un sinónimo de dabar también, que también se traduce como mandamiento. Entonces, la aflicción es para probarlo. Fíjense que esta palabra aná es tan, que es sufrir, es tan importante, sobre todo cuando se recuerda la celebración de Yom Kippur, que se hace en Yom Kippur, el ayuno. ¿Y cómo se dice ayuno en hebreo? Afligir sus vidas. ¿Mm? Afligir sus vidas. Y aparece esa misma palabra. Entonces, eh, el ayuno está eh, orientado a arrepentirse si es que en las pruebas no se pasaron, si es que hay un poco de vacío en el corazón que se refiere a la mente de cumplimiento. Entonces, a eso apunta esa aflicción. Ahí está la palabra aná, aná, que significa abatir, afligir, debilitar, sufrir, quebrantar. Por eso se usa para el ayuno, afligir la nefes. Nefes es, no está bien alma porque tiene otro sentido un poco viciado. La nefes es la vida, la vida sensitiva y se relaciona en ese caso de el ayuno, más que afligir, es controlar. Por eso fíjense que además de afligir y abatir y debilitar, sufrir y quebrantar, también significa forzar, humillar, someter y dominar. En ese sentido se refiere al hambre y al hacer, ¿no es cierto? A eso apunta el ayuno. Pero ustedes recordarán que va más allá de un ritual de dominio físico o fisiológico. Es más bien el ayuno espiritual que está en Isaías 58, ¿no? Romper con el pecado, romper con la falta de cumplimiento. Y esa es la prueba que todos tenemos en el desierto que cada uno tiene en su vida. Fíjense que es importante buscar en el primer libro y al primer patriarca, donde dice, cuando en Génesis 17, Abraham tenía 99 años de edad, y abuelo se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, que significa el poderoso omnipotente, y le dijo, anda en mis caminos. Dice, Jalech Lefanai, Lefanai. En la BIN se traduce anda en mis caminos, pero literalmente la traducción de Lefanai es delante de mí. Anda, camina, se podría decir, pero no está la palabra de Derech, sino es de jalaj, de andar. Y esta palabra está en un estado verbal que autorreflexivo. No es cuestión lo que está pidiendo aquí a Abraham de andar, por inercia. Comienza a dar pasos. No, eso es un andar espiritual, un andar viendo dónde uno pone sus pasos, es decir, qué acciones hace cada uno en, según el camino, por supuesto, de Yahweh. Y delante de Yahweh significa que uno cumpla sus mandamientos y le muestre a los demás que está haciendo eso. Ese es
de alguna manera delante de mí significa testimoniando hacer la voluntad de Dios. Y ser sin tacha. Es la única manera de ser sin tacha, a través de la obediencia y práctica de esa dabar, que es ese camino de Yahweh. En el versículo 3 de ese mismo capítulo se profundiza en esa palabra dabar también, en un sentido más profundo de lo que representa. Dice también, te afligió, otra vez se usa la palabra aná, te afligió con hambre y después te dio de comer man. Está el man, están con artículo, el man o maná, como se dice, pero en hebreo es man, es ese pan, entre comillas, pan del cielo, aunque no caía pan, sino que caía el producto primario para uno fabricar comida y alimentos, que no necesariamente era pan. Entonces te afligió y te dio de comer pan, que ni tú ni tus padres habían conocido jamás, para enseñarte, Jodiaja, dice Jodiaja, de, este tiene mucha relación con el verbo Torah o la palabra Torah, tiene relación con la palabra instruir, para enseñarte que no solo de pan vive el ser humano, sino, y aquí hago una traducción yo, pongo una traducción bien literal, sino al kol motzá, sino por todo lo que sale de, dice, motzá, ¿de qué? ¿De dónde? De Pi Yahweh. De la boca de Yahweh vivirá el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que sale de la boca de Yahweh? Hay que preguntarse, ni más ni menos, Dabar o Devarim. Ese es el verdadero alimento. Palabras, pero no cualquier palabra. Y hay que tener cuidado con las palabras que son las que están escritas y las que a alguno, cómo la enseñan a algunos. Es muy importante eso. La verdad, lo importante es la palabra que está escrita. Ahora, cómo se enseña esa palabra, eso hay que tener mucho cuidado, porque algunos la enseñan mal, incorrectamente. Entonces, ese es el verdadero alimento. Si uno descuida ese alimento, puede llegar a alimentarse mal y puede llegar hasta incluso a tener desnutrición espiritual, entre comillas, desnutrición espiritual. Y hasta allí puede llegar a concluir en la muerte, ¿no? Y no solamente en la muerte en sentido del colmo, de alcanzar impiedad y perderse la vida eterna, sino que también en este mundo, en esta vida, puede uno caer en un estado de muerte espiritual. Es decir, que uno solamente vive de lo físico, de lo que ve y no le importa nada lo espiritual, entonces uno se va a transitar un camino de peligro por diferentes reprensiones para que uno se fije que está, eh, se podría decir, se vea que está desnutrido y busque el verdadero alimento, que es la palabra de Yahweh. Fíjense que ahí dice, en, en el primer versículo, volviendo al primer, dice, Kol va a hacer Anoji Metzabeja, Hayom, dice, todo el mandamiento que te mando hoy. Y esto es importante porque ahí ven que la palabra tiene que ver con esta palabra, mitzvah, hamizvah, de mandar, ¿saben? De mandar. Ahí aparecen así como se dio de Barim, que Moshe Diver habló, acá habla de mitzvah en singular, pero se refiere a todos los mandamientos, y que Moshe está
Metzabejá, o sea, es como decir todos los mandamientos ahí lo puse literalmente, te mando hoy, o te entrego hoy, o te ordeno hoy, se puede decir. Pero bueno, le puse así bien literal para que se vea la relación familiar de estas palabras. Cuidarán de ponerlo por obra para que prosperes y aumente y puedas poseer la tierra que Yahweh te prometió bajo juramento a tus padres. Ahí un poco de la importancia de ese, ¿por qué puse ese versículo? Porque la importancia de ese verdadero alimento, de cuidarlo, es un alimento que hay que trabajar por él. Es como si uno, como lo que explica la parábola del sembrador, eh, tiene que caer en tierra fértil. La tierra fértil es la voluntad de uno. Entonces, cuando uno tiene la voluntad dispuesta a aprender todo lo que dice ese alimento o esa semilla que da alimento, da pan, entonces uno puede realmente beneficiarse. Pero si no cae en tierra fértil es porque la voluntad no tiene, no le da mucha importancia. Entonces se desprecia ese alimento, ese man, lo que representa ese maná. Devarim o palabras en una vida hebrea. Fíjense que volviendo al versículo 1 del capítulo, del libro de Deuteronomio, dice, estas son las palabras que Mosé habló ante todo Israel, y continúa del otro lado del Jardín, es decir, del río Jordán, en el desierto. ¿Cómo se dice del otro lado? Se dice Be'ever. Y esta palabra tiene dentro del el hebreo, esa palabra ever, be es la preposición. Sería del, pero bueno, en o del otro lado. Y ever significa eso, del otro lado. Y significa de manera muy profunda, haciendo alusión al primer patriarca. Y el primer patriarca Abraham es considerado el primer ibrí, hebreo. ¿Por qué? Porque él vino del otro lado, vino de la tierra de Ur, de los caldeos, después fue Babilonia, y cruzó todo y llegó a toda la zona hasta llegar a Eslejo. Es un viaje para los que conocen el mapa. Entonces, no solamente cruzó físicamente, sino que cruzó espiritual, es decir, dejó toda su vida, todas sus costumbres para aferrarse a hacer la voluntad completamente del Padre Todopoderoso, por eso llegó a ser considerado como un amigo. Bueno, está haciendo alusión acá a Moisés, a ese patriarca. Del otro lado de Jordán, en el desierto. Fíjense que no estaban en el desierto. Antes de morir Moisés y ya en la última parte de los 40 años, ya no era desierto, era un estepas, pero había partes desiertas, pero este desierto se refiere a, como decimos, en la palabra que ellos tenían que tener en cuenta, que recibieron en todos los 40 años y que tenían que estar dispuestos a aplicarla en la tierra prometida después con el otro líder que es Yahoshua o Josué. En la llanura, frente al sur, entre Parán y entre Tofel, Labán, eso se amplía en otro estudio, no aquí, pero hay lugares inexistentes y bueno, hasta incluso en código dice Sahab, oro y etcétera. Pero eso no lo vamos a mencionar. Acá lo importante es del otro lado. Está diciendo Mosé, tengan en cuenta lo que hizo Abraham. Y para ver la importancia de estas palabras que tenían que tener en cuenta, estas Hadebarim, salteamos casi al final del libro y dice, pues el mandamiento, que es también de Dabar, o esta misbah,
que te ordeno hoy no es demasiado confuso para ti, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que diga, ¿quién entre nosotros puede subir al cielo, conseguirnos e impartírnoslos para que lo observemos? Esto es una pregunta rara, ¿no? Porque ¿cómo va a preguntar por alguien del cielo? Bueno, esto lo que está diciendo ahí de manera profunda es, no esperen que venga alguien del cielo, que obviamente uno después con el tiempo puede interpretar que ese puede ser el Mesías, que es el Mesías, y está diciendo, no esperen que lo venga a cumplir por ustedes. Eso es lo que está diciendo. Tengan cuidado. Si aparece el Mesías, no piensen que el Mesías va a cumplir todo por ustedes, como también se ha enseñado por muchos siglos. Ni estar el otro lado del mar para que diga, ¿quién entre nosotros puede atravesar al otro lado del mar, conseguirlo, impartirnos para que lo observemos? Aquí el mar hace alusión a mucha cantidad de gente. Entonces dice, no pregunten, que no necesitan ser maestros para atravesar gente, decir conocimiento y poder así ser maestro y aprender y observarlo. No hace falta ser maestro, eso es lo que está diciendo aquí. Ni líder con creación ni nada. No hace falta eso, ni que le practiquen a uno en lugar de uno, ni que ser líder. No, dice, esta palabra, esta dabar que se hace referencia a los mandamientos y a la Torá, está muy cerca de ti. ¿Cerca de ti qué significa? A tu alcance, que lo puedes cumplir. Dice, ¿dónde está? En tu boca. Fíjese que en tu boca, ¿qué hay en tu boca? Palabras. No se refiere a dientes, sino a palabras. Está la lengua, pero que la lengua da palabras. Y en tu corazón se refiere a tu mente. ¿Para qué? Para que lo practiques. Fíjense que en tu boca hace alusión conectado con el corazón de la mente. Y ahí, fíjense que la dabar o devarim, vieron que vimos en el significado, son los pensamientos. Entonces están ahí. Están los pensamientos para que tú, ¿qué pasa? Hagas que esas davar o esas devarim o esos pensamientos se materialicen, ya sea en palabras correctamente dichas o en acciones, que son obediencia. Dice, la practique, se transforma en una obediencia al mandamiento. Eso es lo que dice profundamente con respecto a esa palabra. Fíjense que en Salmo 119, 81 dice David, yo suspiro por tu salvación, espero por tu palabra. Claro, uno analiza y dice, pero ¿se refiere a la Torá? ¿Y por qué no? Porque dice, le está diciendo tu palabra, tu dabar a Yahweh. Bien, algunos dicen, bueno, pero puede ser el Mesías. Sí, también puede, de manera figurada puede ser Mesías. Pero recordemos, dice, nadie, no digas que alguien suba al suelo para cumplirla. Mesías no vino para cumplir en lugar de todos sus seguidores, sino que él vino a mostrar cómo cumplir, un ejemplo para imitar. Entonces, si bien hace alusión por ahí a lo que es eh, l- la obra del Mesías, pero más precisamente a la palabra, la Torá escrita, que hay que aferrarse a ella para no caer en ese grupo grande que va a ser los que se van a perder el premio, ¿no? Lo que dice Saúl a Pablo, la corona de vida. Y, y es tan profundo, como ya dijimos al principio, que la palabra es tan poderosa porque puede estar en tu boca. Y en Proverbios 15:23 dice, una respuesta pronta es un gozo para un hombre y qué buena es una palabra dicha a tiempo. ¿Sí? Entonces, los que entienden la importancia de esta dabar o estas devarim
que son el verdadero alimento. Cuando uno la escucha y entiende esa importancia, se llena de gozo, es un gozo espiritual. Y también aquí hace alusión a una respuesta pronta y dicha a tiempo, en el sentido de consuelo, de palabras que pueden necesitar muchas personas que están abatidas o están pasando por difíciles momentos. En ese momento las palabras son cruciales para acompañar, para tratar de fortalecer y más de compañía y evitar caer en el error de aquellos que se consideraba amigos de Job, en el libro de Job, que se pusieron a juzgar en vez de acompañar cuando estaba pasando mal. Job, para eso tienen que estudiar ese libro. Entonces, es, por eso es tan importante. Y recordemos que así como aquí dice, qué buena es la respuesta pronta y dicha a tiempo para, con una palabra, levantar. Cuidado, porque también puede hacer lo contrario, ya dijimos, puede destruir, puede también dañar el, el estado espiritual, el estado de ánimo de una persona y también puede dañar en sentido de herir con agresividad. Muchas veces se dice que a veces las palabras son como balas que hieren más que la bala física. Incluso puede llegar a herir y a destruir eh, la dignidad de personas cuando hace pasar vergüenza, ¿no? Y hacia el final vamos a revelar un poco haciendo uso de otra herramienta muy poderosa que es el hebreo antiguo. La primera letra de la palabra dabar, vamos a profundizar, la dalet. Ustedes están viendo una dalet que es usada después del exilio de Babilonia prácticamente, se llama del hebreo cuadrado, esta es la dalet moderna, ¿no? Como se la conoce hoy. Pero en el antiguo hebreo es distinto el carácter. Y ustedes están viendo ahora una especie de algo parecido a un triángulo, no exacto, porque tiene una curvita en la base o algo así, que parece una D minúscula, manuscrita, mejor dicho, y esta es la Dalet antigua. ¿Y qué tiene de importancia el hebreo antiguo? Que las letras mismas tenían significados y hasta enseñanza. Una letra estamos hablando, ya no una palabra, sino las letras por sí mismas tenían significados y enseñanza. Cuando acudimos al hebreo antiguo, la letra Dalet antigua significaba por sí sola puerta de morada o de tienda. Y también significaba mover, colocar, entrar, salir, colgar y hasta debilidad también. Ahora vamos a profundizar, vamos a atar los cabos y sacar la enseñanza. Es puerta, alguien la puede relacionar a esta palabra, que empieza, la palabra dabar empieza con dalet, que es puerta, bueno, relaciones entonces, si quiere, con el Mesías, que él dijo, yo soy la puerta. Al decir yo soy puerta, puede decir yo soy da, dabar, pero no la dabar en el sentido de ser del poderoso, sino la palabra en el sentido de dabar como acción. Yo soy acción en cumplimiento. Y eso es lo que dijo él. No tengo palabra de mí mismo, sino de mi padre y hago lo que mi padre dice. Entonces, en este sentido es una puerta. Y él mencionó también la puerta angosta, que tiene que ver con esto, ¿no? Ya vamos a, a concluir. La segunda letra de la palabra gabar es bet o bet.
Y en el antiguo se dibujaba como una especie de casita, una casita porque es prácticamente cuadrada, tiene una entradita y una puerta, ¿no? Una especie de casita con una puerta. Y el significado antiguo de la palabra Bet es morada, casa, tienda o santuario. Todo esto puede ser, por ejemplo, el Mikdash, que es el santuario, se le dice Bet HaMikdash. Es decir, el santuario es una casa santificada, donde estaba la presencia de Dios. Y así, también la casa familiar se le decía Bet, por supuesto. Eh, Eso para tener en cuenta, ¿no? La morada, la casa, el santuario. La tercera y última letra de la palabra davar es res, res, y se dibujaba en el hebreo antiguo como una cabecita, una cabeza, una persona. ¿Qué significado tenía res, además de cabeza? Comenzar primero, arriba, controlar, ordenar, dominar. Bien. Tenemos entonces los significados de las letras en el hebreo antiguo que nos está dando maravillosamente y de manera profunda enseñanzas en conjunto la palabra rabar, ¿no es cierto? La puerta. La puerta, ¿cuál es la puerta? La puerta es la palabra de Yahweh. Porque si uno considera el Mesías hay que tenerlo en ese sentido, en el sentido de mostrar el ejemplo de cumplir la palabra de Yahweh que es Dabar, para posibilidades de debilidad, para trabajar la puerta, para trabajar en esa debilidad humana que todos tenemos, con el objetivo final que está en res, que es dominar, ordenar, controlar. O sea, fíjense que entramos en ese trabajo profundo que hay cada uno y en la debilidad, en esa debilidad que está Pablo, el apóstol, lo consideró como vasos, estamos en vasos de barro, pero tenemos la posibilidad de aferrarnos a ese poder que es la palabra. La palabra también que depende de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestra palabra, que tiene que ver con la oración, porque la oración es una herramienta que está unida a la palabra. La oración es, ya sea que uno no mencione o la haga mentalmente, está emitiendo palabras. Pensamiento es grabar. Entonces, es un arma poderosa para poder batallar en uno mismo y para eliminar y llegar a tener ese fruto del espíritu que está identificado con esa letra res, res, que es controlar, ordenar. Recuerden que en el comienzo del mundo había oscuridad y caos, desorden, y dijo, sea la luz, emitió una palabra, y esa luz no tiene que ver con la luz del sol, sino que es la luz del bien, la luz que es poner en práctica esa palabra. Y entonces fue la luz y separó la luz de la oscuridad, separó la oscuridad como la oscuridad con desorden y caos que tiene que ver con la desobediencia y menospreciar esa palabra. Y entonces, al poder entrar por esa puerta con el objetivo, la meta de estar arriba, estar a la cabeza, estar también tratando de imitar esa cabeza nuestra que es el Mesías como ejemplo, entonces entramos a esa casa, entramos a a esa morada. Como dijo el Mesías, vendremos mi padre y yo y haremos morada con la persona que es obediente. Y a través de esa entrada, de ese respeto, de ese alimentarse
con el verdadero alimento espiritual, que es la palabra, y teniendo el objetivo del fruto del espíritu importante, del dominio propio, podemos tener esa comunión con el Padre y el Mesías espiritualmente en la casa que es, somos cada uno de nosotros, ese santuario, ese templo, y también como familia, familia propia de cada uno, y también como familia en el caso de congregación o aquí en esta asamblea. Y todo está relacionado con ese primer hebreo, que en el Génesis 18:19 dice, yo lo he escogido, literalmente dice, yo lo conocí, Yarabí, a Abraham. ¿Para qué? Para que Yahvé ordene, mande, enseñe y también instruya a sus hijos y a su descendencia, a su posteridad, a observar qué cosa, lo que es, lo que muestra esas Devarim. ¿Qué muestran esas Devarim? Derech Yahweh, el camino de Yahweh. Pero no es solamente algo teórico, es haciendo, enseñar, pero haciendo. No es solamente teoría, haciendo lo que es acá un mispat, lo que es justo y correcto. Solamente una acción puede ser justa y correcta si practica los mandamientos, para que Yahweh le cumpla a Abraham todo lo que le ha prometido. Entonces, fíjense que de esa manera que se viene enseñando desde Abraham, uno puede darle importancia y llegar a ser verdaderamente para lo que uno fue creado, que es Demut. Fíjense que también empieza con Dale, tanto Dabar como Derech, que es el camino, la Dabar es el camino de Yahweh, y Demut, que es Demut, perdón, Demut es semejanza. En Génesis 26 dice, creamos al hombre a imagen y semejanza. Demut, para hacer semejanza al Todopoderoso Yahweh, al Creador. Y esto tiene relación con lo que dice en Levítico 26, donde dice, ustedes serán sin para mí, dice Yahweh, porque yo, Yahweh, soy Kadosh, santo, consagrado. Ustedes serán consagrados, santos, porque yo soy santo, consagrado. Y los he separado a ustedes de los otros pueblos para que sean míos. Entonces ahí está, para esto fuimos creados. Fuimos creados para no hacer lo que hace todo el mundo, sino para que hacer la voluntad de Yahweh. Y la medida que nosotros hagamos realmente la voluntad de Yahweh, es decir, que apliquemos su dabar, nosotros nos vamos a asemejar a Yahweh, pero ¿y eso qué significa? Eso significa ser semejante al, a la persona humana que mostró, porque sabemos que Yahweh no es humano, y que todas las cualidades perfectas y morales del Todopoderoso Yahweh, la santidad fue mostrada humanamente por el Mesías. Y nosotros tenemos que, al parecernos al Mesías, imitarles, también nos hacemos semejantes a Yahweh de manera espiritual. Entonces, ese camino, esas Devarim, es el resultado de aplicar, de entrar por esa puerta que es el Mesías, pero a través del ejemplo de obediencia, con el objetivo que no podemos lograr la perfección, pero sí tenemos que tener como objetivo y meta trabajar sobre nosotros, sobre nuestra debilidad, aplicando esas devarim, que son esos mandamientos, para mantener esa unión, esa unidad, esta relación que tenemos espiritual, y para que el espíritu de santidad haga que nuestra casa corporal
sea un santuario, donde esté la presencia del Espíritu de la Santidad de Yahweh. Y esa es la importancia de toda Devarim, no solamente de todo el último libro, sino de toda la Torá y de todos los libros. Por eso, para finalizar y dar un entendimiento como de plan de estas Devarim, vamos a repasar un poco los libros y qué se aprende, a mi juicio, esencialmente en ellos. Génesis, el primer libro, de acuerdo al griego, Génesis, viene del hebreo Bereshit, que significa en el principio. ¿Qué se aprende en ese primer libro? La creación de todo, también el reposo, porque el reposo del Shabbat se recuerda desde la creación. Renovación, por eso hubo un diluvio, y la elección del primogénito. Es decir, fíjense que volvemos aquí. Yahweh dijo, ustedes serán santos, consagrados. También la palabra kerosim significa apartado, porque yo soy apartado y ustedes tienen que ser como yo, y yo los he separado de otros pueblos para que sean míos. El libro de Génesis habla de esa elección para ser de Yahweh, imitar a hacer su voluntad y mostrar a los demás, a las demás naciones, cuál es la voluntad de Yahweh desde el principio. El segundo libro, llamado Éxodo, en hebreo se dice Shemot, que literalmente significa nombres, que se aprende allí. ¿Nombres de qué? Nombrados. Ya dijimos, la elección del primogénito termina como la familia que va a ser el pueblo de los hijos de Jacob, el pueblo de Israel, nombrados para que sus descendientes, en el exilio, aún en esclavitud, que representa también la ignorancia, la esclavitud representa la ignorancia, uno salga a la libertad, se haga libre. ¿Cómo? Bueno, haciendo un pacto, aferrando esa dabar, haciendo dabar, haciendo un trato, un pacto y comprometiéndose para hacer la voluntad de Yahweh. Eso trae libertad, hacer la voluntad del Todopoderoso, como está todo en el libro de Shemot, que se entrega a la Torá. En el libro de Levítico, llamado en hebreo Vayikra, y significa llamó, hay un estudio sobre eso, donde dice, por eso se dice muchos serán llamados, pero pocos escogidos. Quien escucha el llamado y entonces a través de la obediencia a los mandamientos, de lo que significa la ofrenda o el sacrificio, uno logre la purificación de sí mismo, de su manera de vivir, que consagre en santidad. Para eso es necesario aprender cada celebración que está en el libro de Levítico 23 y entonces confirma esa elección. Es decir, muchos se lo han llamado, pero uno confirma que está entre los elegidos, porque escucha y obedece. El libro de Números, llamado Bamidbar, que se traduce como en el desierto, que se aprende las pruebas de vida, las pruebas que aprenden en el desierto, están relacionadas con las pruebas de la vida de cada uno. La vida misma es el desierto, las pruebas de fidelidad, a ver si realmente en nuestro corazón, en nuestra mente hay obediencia, y también todo resulta en una prueba de fe, de poner en práctica la teoría. Y esto redunda o es consecuencia de transitar verdaderamente el Derech Yahweh, el camino de Yahweh. Y finalmente se llega al último libro, Deuteronomio, que significa, en hebreo se dice Devarim, palabras, y lo esencial, el mensaje, se podría decir en pocas palabras de ese libro, es
alimentarse de esas devarim es el verdadero alimento de todo lo que sale de la boca de Yahweh, que son los mandamientos, sus instrucciones, sus leyes, su Torah. Ese es el principal mandamiento de tener a Yahweh como el único todopoderoso que no es hombre, que no se encarnó jamás, que nadie lo puede ver, es puro espíritu, no es humano, y que nos reclama en ese libro que el verdadero amor a Yahweh es incondicional como tiene que ser también el amor al prójimo, ¿cierto? Y el principal mandamiento está unido al amor al prójimo. Y finalmente, la corona de vida. ¿Cuál es lo que representa la tierra prometida de Israel? La corona de vida, el mundo venidero que viene con el Mesías. A través de todas esas palabras, de todas esas enseñanzas, de todas esas acciones, pensamientos purificados y todo ese sacrificio y ese trabajo que hay que hacer en cada uno, haciendo la voluntad de Yahweh e imitando al hombre perfecto que es el Mesías, podemos llegar a obtener esa corona de vida que es la vida eterna. Y esperamos que sea con el regreso del Mesías pronto. Amén y amén. Gracias.